Buenos días, Iglesia Cristiana para las Naciones. Es una alegría inmensa una vez estar aquí. Este es un día especial. Realmente puedo decir que este es un día especial. Así que me los puedo imaginar a todos ustedes en sus hogares. Me puedo imaginar a todos ustedes en el sillón de su sala, en la cocina, en cualquier lado. Yo creo que es un día donde el Señor puede estar contento de ver la familia unida. Así que gloria a Dios por esta mañana maravillosa. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que Iglesia Cristiana para las Naciones, quiero decirles que Dios los bendiga, que estamos con estar aquí con ustedes. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Mateo 28. Así que usted abra su Biblia, su celular, donde quiera que usted abra su Biblia y vamos a leer Mateo 28, porque hoy es un día de buenas noticias y vamos a leer las buenas noticias en esta mañana. Mateo 28 dice: el ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no, tal como él dijo, vengan y vean el lugar donde estaba. Qué lindo, yo me puedo imaginar, ¿saben?, a los discípulos en esa época que habían caminado con Jesús, que habían visto los milagros de Jesús, que tenían tantas expectativas en Jesús, en lo que Él iba a hacer, en que quizás pudiera liberarlos del dominio del gobierno de la época, tantas expectativas que tenían los discípulos en Jesús, mas sin embargo, el mundo cambió de repente para ellos. Completamente de repente, todas sus expectativas se vinieron abajo. Y yo pensaba, wow, Señor, sus expectativas se vinieron abajo, la normalidad de la vida. Y yo me ponía a pensar, yo decía, wow, parece nuestra realidad de hoy. El mundo cambió de repente. Cuando habían sueños, cuando habían tantas cosas planeadas, el mundo cambió. Pero vamos a ver aquí lo que hacen las mujeres. Las mujeres vienen y dice, el ángel les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Imagínense, estas mujeres venían todas dolidas, con desesperanza a ver a su maestro en la tumba. Y el ángel les dice, no tengan miedo. El que tú estás buscando, Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. El Señor ha resucitado. Esa es la buena noticia en esta mañana. El mundo había cambiado en ese momento, mas sin embargo yo creo que a Dios le gustan los cambios. Yo creo que Dios tiene planes y propósitos. Dios tenía plan y propósito con ese cambio que hizo en ese momento. Y yo creo que Dios tiene planes y propósitos en todos los cambios que están habiendo hoy. Dios es un Dios de planes y propósitos, y hay una buena noticia. El que había sido crucificado no estaba aquí, no está aquí. Él resucitó y dice, ven y vea. Yo te invito en esta mañana a que vengas y veas que Jesús ha resucitado, que el Rey de Reyes está sentado y resucitado. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a entregar este tiempo a Dios, vamos a darle gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él tiene planes y propósito en este tiempo para nosotros, porque aunque todo parece que cambió, Él no ha cambiado, Él permanece, Él es eterno. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque cuando aún en ese momento todas las expectativas fueron frustradas, el mundo cambió para los discípulos, Señor. Tú tenías un plan y un propósito por encima de todo pensamiento de hombre, Señor. Y sabemos que en este momento tú tienes planes y tienes propósito por encima de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, te honramos en esta mañana, Señor. Te honramos, Señor. Te decimos que tú eres el Rey. Tú resucitaste, Señor, y tú nos trajiste vida eterna. Tu plan era mayor, Señor, traernos vida eterna, Señor, a través de la muerte de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú guardes las redes, Señor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, y que tu palabra pueda llegar esta mañana, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, porque tú estás sentado en el trono y tú gobiernas y tú eres eterno, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ahora aquí les dejo este tiempo de alabanza con el Pastor Carlos. Así que, Pastor Carlos, siga por acá. ¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones para todos. En esta mañana es para mí un gozo, una alegría poder acompañarles a todos nuestros amigos y amigas que nos están hoy viendo a través de Facebook Live. A todos ellos quiero enviarles un saludo. Nos están viendo en Colombia, en Guatemala. Queremos enviar un saludo también a la gente en Guatemala, la gente que nos está viendo en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, a la gente que nos está viendo incluso en España. Tenemos personas que nos están allí sintonizando en este día, y queremos también saludar a la gente en Argentina, en Venezuela y en todos los lugares donde está llegando esta transmisión. Quiero darle las gracias al Señor por darnos el privilegio de poder llegar allí hasta tu casa, tu hogar, y poder juntos tener este tiempo de celebración. Digamos que quizás para muchas personas la palabra celebración en este momento no sea la palabra más indicada, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que aún en medio de las luchas, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, de la aflicción, podemos experimentar lo que significa en la Biblia el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Quizás para muchos hoy no pueda haber alegría por todas las situaciones que se están viviendo. Sin embargo, los cristianos que hemos depositado nuestra confianza y sabemos que Dios está con nosotros, aún en medio de esta situación difícil, podemos experimentar el gozo del Señor. Dice, no es el gozo nuestro, es el gozo que viene de Dios. Un gozo que nos ayuda a sobreponernos en medio de la aflicción. Y también podemos experimentar lo que Jesús dijo en cierta ocasión: mi paz les dejo, mi paz les doy. Él dijo, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque la paz que Él nos da no es como la paz sujeta a las circunstancias. Así que en esta hora nosotros queremos decirte en esta mañana que te amamos, que queremos celebrar contigo este tiempo de regocijo, y sabemos que pueden haber situaciones técnicas que pueden ocurrir durante la transmisión que escapan a nuestra voluntad, pero haremos lo mejor, de lo mejor, para llevar este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Yo quiero invitarte a que conmigo celebremos hoy que Cristo resucitó y que hoy vive y permanece para siempre, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que de allí ha de venir un día para esta tierra, para sacarnos de esta tribulación y angustia y poder establecer su reino, un reino que va a permanecer para siempre. Celebrar a Cristo, celebrar.
Estamos celebrando que Cristo vive, que Él está en medio de su pueblo, victorioso. Venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y hoy nosotros podemos disfrutar de la victoria que Cristo ha hecho posible a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Señor, que merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Cantemos a Jesús, Señor de toda creación, digno de adoración. Cantemos a Jesús, que vencedor, Rey de toda creación, y digno de alabar, y digno de adorar, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno del honor, Rey de mi corazón. Él es el Rey de mi corazón. Es el Rey de nuestros corazones. En esta mañana nosotros proclamamos su señorío y su reino sobre toda la tierra. Tú puedes decirle en este momento al Señor que Él es el Rey de tu corazón. Puedes orar conmigo: Señor, en este día queremos proclamar tus reinas en todo lugar, Señor. Tú estás sentado en tu trono de gloria y desde allí, Señor, nos miras y podemos, Señor, en esta mañana exaltar y glorificar tu nombre, porque tú eres Dios soberano, tú eres el Dios que nos ama, el Dios que desea lo mejor para nuestras vidas, y que aún en medio de esta situación, Señor, que estamos viviendo, podemos expresarte nuestra adoración y nuestra alabanza y decir que tú eres bueno, Señor, y que tu fidelidad es para siempre. Así que vamos a seguir cantándole al Rey con toda alegría. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que liberta? Cristo es el que liberta. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. A su nombre, gloria. 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 Anuncia por la mañana su misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Dilo. Cristo es el que sana. ¿Quién es el que liberta? Cristo es el que liberta. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene.
nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria. Hasta mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Amén. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, poder anunciar las maravillas de nuestro Rey, proclamar la grandeza de nuestro Dios en medio de las dificultades de la vida y poder decir que Cristo reina, que Cristo es el Señor, que Cristo es el que vive y permanece para siempre. Hay un canto que hace muchos años, un canto que nos dio Dios en Venezuela, juntamente con mi hermano William Zamuda, un gran amigo que está en Venezuela, a quien saludo desde acá. Compusimos una canción, mejor dicho, le pusimos música a varios textos de la Biblia. Y ese canto le dimos por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Posteriormente, algún tiempo después, Dios me permitió ir a Puerto Rico y ministrar, predicar allí en algunas iglesias en Puerto Rico, entre las cuales prediqué en la iglesia Emmanuel, allá en la zona de Vía Canóvanas, por allí en la zona de las 400, creo que se llama el lugar. Allí pude enseñar a Emmanuel, hizo de este canto su canto oficial para la iglesia y lleva por título Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un niño, le pondrán por nombre Jesús, él salvará al pueblo del pecado. Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne aquí en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo Jesús, Él es el pan de vida, el único camino, la verdad y la vida, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Acéptalo en tu alma, tendrás la vida eterna. Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, 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 Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel. Así es, Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre con nosotros, en medio de nuestras dificultades. Él ha prometido, no te dejaré, ni te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia. Me invocarás y yo te responderé. Qué bueno tener las promesas del Señor y poder utilizarlas. Yo siempre he dicho que en el cielo no vamos a usar la Biblia. En el cielo no vamos a escuchar, abran su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. No, hermanos. En la Biblia no vamos a leer la Biblia. Es aquí donde necesitamos las promesas de Dios que están dadas para nosotros. Más de 3.000 promesas en la Biblia están para que nosotros las apliquemos en nuestra vida. Le pidamos al Señor por esas promesas que Él nos ha dado, porque Él es fiel a su palabra y Él ha prometido que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Él va a cumplir cada una de sus promesas. Así que siéntete con libertad de clamar al Señor y de poder llevar delante de su presencia las mismas promesas que Él te ha dado en su palabra, y aprópiate de ellas por la fe y pídele al Señor que las cumpla en tu vida. Hay un canto que yo quiero entonar en esta mañana. Es un canto que nos habla del amor de Dios en la tierra. Quiero que medites en este canto. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió.
porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Canta conmigo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Aleluya. Porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive. Hoy seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale porque Él vive hoy y que la vida vale porque Él vive hoy y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén, así es. Vivimos porque Él vive y tenemos la garantía y la seguridad de que esa vida es una vida que permanece para siempre. En esta mañana yo les invité a ustedes, a sus familias, para que hoy pudiésemos tener un tiempo para conmemorar, recordar el sacrificio de nuestro amado Salvador. Y yo quiero invitarte a que en este momento tú invites a tu familia. Les dije que buscaran pan, buscaran algún jugo, vino, alguna bebida que pudieran usar en este momento para recordar ese momento tan glorioso y maravilloso que el Señor nos dio al instituir la cena. Ese momento en el que Jesús ratifica para todos nosotros que su sacrificio eterno, el Cordero de Dios que se ofrece en rescate por el pecado de todos nosotros, es para darnos vida y vida eterna. Para eso el Señor, la noche en que fue entregado, busqué su pan, ¿ok? La noche en que Él fue entregado, Él tomó pan. Y dice que dio gracias y alabó al Padre. Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos reconocen que el pan es una conmemoración del cuidado de Dios que proveyó maná del cielo, que proveyó el pan del cielo. Pero realmente ese no fue el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Jesús. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y Él pudo decir que ese pan que Él allí partió, y voy a pedir a mi esposa que venga por aquí, porque lo vamos a hacer juntos en esta mañana. Vete por aquí, mi amor. Dice que el Señor tomó pan y dio gracias.
Y nosotros vamos a decir, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Porque tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Y en ese pan, Señor, tú dijiste que ese pan es tu cuerpo que por nosotros es partido y que hagamos memoria de ti. Señor, en la cruz del Calvario sufriste por nosotros. El castigo, la ira de Dios cayó sobre ti en la cruz del Calvario, Señor. Y a través de todo ese sufrimiento, dice tu palabra que por tu llaga tú nos hiciste sanos. Y yo quiero animarte en esta mañana para que compartamos esto en el contexto de la Pascua. La Pascua celebra el Cordero de Dios. Ese Cordero que fue sacrificado en Egipto, justamente cuando el pueblo iba a salir de Israel, cuando había sido enviado el ángel de la muerte. Y dice la Biblia que los judíos tomaron sangre de ese cordero y la colocaron en los dinteles de las puertas y de las ventanas de la casa. Y que cuando el ángel de la muerte iba pasando, miraba la sangre y pasaba de largo. Ese es el significado de la palabra Passover, que es lo que significa la Pascua. Que pasa el ángel destructor, el ángel de la muerte, y no toca a los que están dentro de la casa porque están cubiertos con la sangre del cordero. Nosotros también estamos conectados a través de la sangre de Cristo con el Cordero de Dios que quitó el pecado de este mundo. Así que cuando nosotros vamos a comer de este pan y vamos a beber de la copa en unos instantes, quiero decirles que esto no es un símbolo, esto es una realidad. No sabemos de qué manera, pero lo cierto es que Dios prometió que en este pan está su cuerpo. Está ese cuerpo partido por nosotros, molido por nuestros pecados. Y en esa copa, llena del vino, del zumo de la vid, ahí está la sangre de Cristo, en el nuevo pacto, pacto en su sangre, para redimirnos, para rescatarnos, no del Egipto, sino del mundo, con sus pasiones y deseos y del pecado, para liberarnos no solamente a una tierra prometida física como lo es la de Canaán, sino llevarnos al mismo cielo donde Él está sentado a la diestra de Dios. Él dijo en su palabra, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré allí mismo, para que donde yo esté, me tomaré a mí mismo, dice Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, dijo Jesús, y saben también el camino. Y le dijo uno de sus discípulos, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en esta mañana vamos a tomar del pan. Este es el cuerpo de Cristo, Yoli, que fue molido y partido por tus pecados. Este es el cuerpo de Cristo, que fue molido, partido por tus pecados. Pueden todos comer el pan. Dice la Biblia que después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para remisión de los pecados, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Cristo tuvo que derramar su sangre, su propia vida, en rescate de la nuestra. Nosotros éramos los que merecíamos morir en esa cruz. Éramos nosotros los que merecíamos como pecadores la muerte. Pero el Señor en su amor por nosotros, dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pueden beber de la copa. La sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que después que hubieron cenado, cantaron un himno. Y en esta hora yo quiero cantar un himno para la gloria del Señor. Cristo es el pan de vida que del cielo descendió, y todo el que lo coma no tendrá hambre jamás. Hambriento estaba yo y comí de este pan. Hoy tengo nueva vida y puedo testificar que Cristo es el pan de vida que del cielo descendió, que Cristo descendió. Cristo es el pan de vida que del cielo descendió, y todo el que lo coma no tendrá hambre jamás. Hambriento estaba yo y comí de este pan. Hoy tengo nueva vida y puedo testificar que Cristo es el pan de vida que del cielo descendió, que Cristo es el pan de vida que del cielo descendió. Amén. Cristo es el pan de vida que del cielo descendió, y todo el que lo coma no tendrá hambre jamás. Así que en este momento nos vamos a disponer a leer nuestra Biblia, y quiero invitarles para que vayamos a... Quiero leer con ustedes un pasaje de la Escritura. Yo he estado viendo que en algún momento, momentáneamente, se interrumpe la transmisión. Hay mucha saturación ahora mismo del internet en todos lados. Por lo tanto, no creo que todas las conexiones de internet están en la situación más óptima. Así que yo voy a retomar, voy a repetir palabras cuando yo vea que eso pase, y ustedes me van a seguir, me van a poder seguir cuando yo haga esas repeticiones para que no se corte el mensaje como tal. Yo quiero llevarles al Evangelio de San Mateo, al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, y allí encontramos lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, y voy a dar lectura a algunos versículos que se encuentran allí en este pasaje. Dice en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 1 en adelante: al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán dados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón
es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, ha sido enviada para darnos dirección, para mostrarnos el camino de la salvación y también, Señor, para guiarnos a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. En esta hora yo te ruego, Señor, que la palabra pueda llegar a cada corazón, a cada persona que en este momento la está escuchando. Y que a través de esta palabra tú puedas impartir vida, puedas impartir sanidad, puedas impartir liberación, puedas traer lo que tú has querido darnos y que has deseado para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero hablarles bajo un tema que Dios puso en mi corazón, que lleva por título La dicha y la felicidad de ser tomados en cuenta por Dios. Eso es precisamente lo que significa la palabra en el griego cuando traduce al español bienaventurado. Quiere decir dichoso, feliz. Así que las personas que han sido incluidas dentro del plan y del propósito de Dios, que eres tú y que soy también yo, todas las personas de la humanidad han sido incluidas en el plan y en el propósito de Dios. ¿Cuál es ese plan y propósito de Dios? El propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es que quiere que todos los hombres sean salvos, toda la humanidad sea salva. Y estas bienaventuranzas, si ustedes notaron, el verbo en que es ofrecida cada una de ellas está en un futuro. Por ejemplo, vuelvo a leer, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es una promesa actual. ¿Por qué es actual? Porque el reino de Dios, en el momento que Jesús pronunció esas palabras, ya el reino estaba allí, en medio de ellos. Pero ese que era portador y que traía el reino, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, tiempo futuro. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, tiempo futuro, la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y después de allí, cada una de estas promesas es dada en un tiempo futuro. Quiere decir entonces que nos esperan muchas cosas, muchos beneficios, porque Dios quiso tomarnos en cuenta. Ahora, quiero hacer alusión a una historia. Y como ustedes bien saben, toda historia tiene un principio, tiene una trama, un desarrollo y después tiene un final. Algunas de esas historias son buenas, otras son malas, algunas tienen un comienzo bueno y un final malo, algunas tienen un comienzo malo y un final bueno. Pero sea lo que sea, las historias tienen siempre un principio y un final. Y yo quiero hablarles de una gran historia. Quiero hablarles de la historia de la salvación, de la historia del plan y del propósito de Dios. ¿Dónde comenzó esta historia? Esta historia comienza en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Escritura que entonces Dios dijo, sea la luz o haya luz.
y hubo luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Luego viene todo un desarrollo de la creación hasta que llegamos al versículo 26, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser viviente en la tierra. Y dice Dios que después que creó al hombre, dijo que era muy bueno. Más adelante en el capítulo 12 nos dan algunos detalles adicionales en cuanto a cómo Dios forma a la mujer de una de las costillas de Adán y se la presenta. Y él dice: esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice la Biblia que los hizo hombre y mujer. Luego Dios plantó un huerto en el Edén y colocó allí al hombre. Y estando allí, en esa comunión íntima, donde Dios se paseaba en el huerto con Adán, en muchas ocasiones, llegó el momento en que Dios le dijo a Adán: Adán, de todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego nosotros conocemos la historia que continúa en el capítulo 3, donde la serpiente, Satanás, viene y comienza a tentar a la mujer y a ofrecerle del árbol o del fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal. Y vemos cómo la mujer toma del fruto y le da a su marido Adán, el cual también come con ella. Y lamentablemente esto originó una terrible situación. El hombre se dio cuenta de que estaba desnudo y fue y se escondió. Y Dios le sale al encuentro y pregunta: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía dónde estaba. Pero él quería mostrarle a Adán que verdaderamente él había desobedecido el mandamiento y que por consecuencia de esto había venido para él el juicio divino, y es la muerte. ¿Qué sucedió allí? Que Dios tuvo que expulsar al hombre y a la mujer del huerto, sacarlos de ese lugar, cubrirles con pieles, ¿verdad? Y emitir un juicio sobre la serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer, de las consecuencias de su pecado. Pero quiero llamar la atención al capítulo 3, versículo 15, donde se nos da la promesa de que Dios pondría una enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Pero que llegaría el tiempo en que la simiente de Satanás heriría en el calcañar, en la parte abajo del talón, a la simiente de la mujer, pero que el Señor, la simiente que vendría de la mujer, le pisaría, le aplastaría finalmente la cabeza a la serpiente, a Satanás. Esto hablaba de un futuro redentor, de un futuro salvador que habría de venir. La historia se continúa desarrollando y vemos después de esto que a consecuencia del pecado, la maldad entró en el corazón del ser humano al punto que podemos asistir a ver el primer asesinato en la historia de la humanidad. Caín mata a su hermano Abel. De allí la Escritura nos relata claramente que el ser humano comienza a pervertirse, comienza a bañarse, la maldad se empieza a multiplicar, al igual que la gente se comienza a multiplicar por toda la tierra, y llega al punto en que la maldad del ser humano se hace tan obvia y tan terrible que el pensamiento de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Y es allí como todos nosotros conocemos la famosa historia del diluvio, que Dios envía y destruye aquella humanidad que se había pervertido terriblemente. Luego, Dios hace un pacto con Noé, la historia se continúa desarrollando. Dios nuevamente le dice a Noé y a su descendencia que fructifiquen, que se multipliquen y que se esparzan por toda la tierra. Comienzan a esparcirse en cierta medida, pero llegan a un valle llamado el Valle de Sinar, y allí se establecen y no quieren salir de allí. Y deciden, oiga bien esto, deciden hacer un acto que se conoce como el acto de rebelión del ser humano, que es cuando ellos deciden construir una gran torre que llegue hasta el cielo, por si fuesen esparcidos. Y ahí comienza
Allí comienza el reino del ser humano sin Dios. Un reino que pretende colocar al hombre en el centro de todo. Ese es el origen de la famosa torre Babel. Y el nombre Babel viene porque Dios viene justamente a intervenir en esta condición, en esta situación, confunde el lenguaje de todos ellos, porque para ese momento los seres humanos solamente tenían un lenguaje, y Dios confunde la lengua de ellos para que no se puedan entender, y así entonces son esparcidos por toda la tierra. Allí surgen las naciones y las diferentes lenguas que conocemos. Más adelante los pueblos se siguen multiplicando, las naciones se siguen multiplicando, hasta que Dios decide tomar de entre esas naciones un hombre llamado Abraham. Y a este hombre Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y en tu descendencia, en tu simiente, bendeciré a todas las familias de la tierra. Así que Dios se propone a través de este hombre crear una nueva nación entre las naciones ya existentes, para a través de esta nación revelarse al mundo. Dios ratifica un pacto con Abraham en su hijo Isaac. Posteriormente lo ratifica en el hijo de Isaac, Jacob. Y luego sabemos por la historia que nacen 12 hijos que se convertirán más adelante en las 12 tribus del pueblo de Israel. Así que vemos después cómo José, uno de los hijos de Jacob, es llevado a Egipto. Ustedes saben que fue vendido por sus hermanos, pero allí Dios se glorifica y hace de este José el segundo después. Y posteriormente trae a su familia a vivir en Egipto. La historia se sigue desarrollando y vemos entonces que luego se multiplican en Egipto, nace otro faraón, viene otra descendencia que ignora a José, que ignora a su familia, y hace de estos hebreos esclavos en Egipto. Pasan 400 años y después de esos 400 años Dios escucha el clamor de su pueblo y envía a un libertador, Moisés. Y Moisés llega a Egipto, y es allí cuando Dios envía las plagas en Egipto, las pestes que vienen y traen como consecuencia un gran castigo sobre todo el reino de Egipto y del faraón. Y Dios entonces, a través de estos juicios, hace que el corazón del faraón se endurezca, por cuanto él no quiere dejar salir al pueblo de Israel. Y posteriormente vemos que es allí donde la última plaga, que consiste en la muerte de los primogénitos, de los animales y de los hijos de los egipcios, que es allí donde surge lo que hoy nosotros celebramos, la Pascua, el momento en que el cordero es sacrificado por los pecados del pueblo, y el pueblo sale de la esclavitud de Egipto para ser llevado a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. La historia continúa desarrollándose, el pueblo de Israel crece, llega a ser una gran nación y se establece como un gran reino. Luego el reino de Israel se divide y vemos que hay un reino del sur, un reino del norte. Dios comienza a enviar a sus profetas para anunciar al pueblo la condición de su pecado, porque Dios les había dado la ley para que el pueblo obedeciera y para que fuese un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra, para que fuese un pueblo apartado, separado, un reino de sacerdotes, una nación santa a través del cual Dios se revelaría a las demás naciones del mundo. Pero la historia la conocemos. Finalmente Israel fracasa en el plan y el propósito de Dios de ser esos testigos que Él quiso usar de una manera especial. En todas esas profecías, una vez que Dios enviaba a los profetas, surgieron muchos mensajes alusivos a la venida de ese Redentor, de ese Salvador que Dios prometió allá en Génesis 3:15, ¿recuerdan? Esa simiente que habría de venir, el Mesías prometido que habría de venir a esta tierra. Y llegamos al nuevo pacto, llegamos al Nuevo Testamento, llegamos al momento en que el nacimiento de Jesús se produce. Viene el deseado de todas las naciones, nace el Verbo de Dios,
Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Cordero que habría de quitar el pecado del mundo, ese Mesías Salvador, viviría prácticamente un tiempo muy corto. A los 30 años, después de haber nacido, Jesús iniciaría su ministerio. Y lo primero que hizo Dios fue llevarlo al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. 40 noches. Y allí justamente Dios le ministró de una manera especial a su Hijo. Y de allí sale Jesús para emprender su ministerio por Galilea, por Judea, por Samaria y por muchas regiones del pueblo de Israel. Hasta llegar a ese acontecimiento tan maravilloso, glorioso, pero también muy difícil, cuando es que el Señor le toca dar o entregar su vida como sacrificio por todos nosotros. Y llegamos al Calvario, al lugar donde Jesús muere en una cruz. Pero no solo muere, su cuerpo es colocado en una tumba y allí su cuerpo permanece por 3 días. Y al tercer día, Jesús se levanta victorioso de entre los muertos, resucita, gloria al Señor, y comienza este gran momento glorioso en el cual Dios le va a dar ahora, a través del Espíritu Santo, la encomienda a la iglesia de Jesús, que está siendo formada justamente para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones de la tierra. Y Dios, ahora, en este tiempo, la historia se hace más interesante. ¿Por qué? Porque esta historia también va a tener un final, como toda historia. La única diferencia en cuanto a esta historia es que puede tener 2 finales distintos. ¿Cómo es eso? Bueno, porque justamente el final de esta historia lo van a determinar los actores, los que elijan el rol que van a desempeñar. Y aquí en esta historia, para el final, tenemos 2 roles. Uno es el rol que van a tener los hijos de las tinieblas, los hijos del pecado, los hijos de Satanás. Y por el otro lado, el rol que van a tener los hijos de Dios, los hijos de la luz, los hijos que van a llevar el mensaje de Cristo a toda criatura. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar el rol que queremos usar o tener? Se establece a través del libre albedrío, de la voluntad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Saben una cosa, amigos, amigas, personas que me están viendo en este momento? Dios quiere que cada ser humano sea salvo. Muchas personas se preguntan hoy en día, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios no le importa lo que está sucediendo? La pregunta no debería ser ¿dónde está Dios? La pregunta que más bien debemos hacernos es ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está ese hombre que desde un principio Dios quiso tener comunión con él, pero que lamentablemente desobedeció, le dio la espalda a Dios y eligió la vida de pecado? Amigo, amiga, todo este mundo convulsionado en el que vivimos, lleno de maldad y de tantas situaciones, es producto del pecado del ser humano. Esa es la consecuencia que trajo el pecado. El pecado trajo muerte. La Biblia dice que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que la salvación viene a ser un regalo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quería hacer para salvarte a ti y a mí ya lo hizo. Cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz del Calvario y estaba para morir, para entregar su espíritu, para entregar su vida, porque
Escúchame, a Él nadie le quitó la vida. Él mismo, de sí mismo, la entregó. Y justamente antes de entregar su vida, exclamó: todo está hecho. Todo está hecho. La obra de Cristo es una obra completa, perfecta. El sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario logró el plan de redención y de salvación del ser humano. Así que si tú te pierdes hoy, es porque tú has elegido perderte. Si tú abandonas precisamente la fe y te tornas en un incrédulo, en un ateo y le das la espalda a Dios, esa va a ser tu propia decisión. Es producto de tu voluntad, de tu libre albedrío. Y Dios no va a obligar a nadie a salvarse. Y yo quiero leer algunos pasajes de la Escritura que van a aclarar un poquito este tema para ir cerrando el mensaje de hoy. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien qué importante es este pasaje, porque nos lleva claramente a la realidad del pecado. Dice que todos pecaron. No hay un ser humano en esta vida que pueda decir que nunca pecó. El único que fue sin pecado se llama Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él eligió en su voluntad también ser obediente desde su nacimiento hasta su muerte. Y en esa obediencia logró nuestra salvación. Pero nosotros somos pecadores, somos desobedientes. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? En Romanos capítulo 6, quiero que ahora vayas conmigo al capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Así que ya el Señor pagó el precio. Él pagó con su propia vida lo que nosotros merecíamos pagar. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados para que tú y yo no tengamos que sufrir las consecuencias de la muerte. La palabra muerte, es interesante aclarar esto. La palabra muerte en el griego original no significa aniquilación ni cesación de la existencia. La palabra muerte significa separación. Cuando ocurre la muerte física, lo que ocurre es la separación del alma y el espíritu que habitan en este cuerpo. Salen del cuerpo y eso es lo que produce la muerte del cuerpo. La salida de nuestra alma y de nuestro espíritu. Allí se produce la muerte física. Pero la Biblia habla de una muerte peor todavía, la muerte espiritual. ¿Recuerda cuando Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres ciertamente morirás? Y algunos dicen: bueno, parece que Dios se equivocó, porque en el momento que Adán y Eva comieron del árbol, no se murieron allí inmediatamente. Bueno, eso es lo que tú y yo pensamos, pero sí murieron. Lo que pasa es que sufrieron una muerte espiritual. Fueron ¿qué? Separados de la presencia de Dios. El pecado trajo la muerte, que es la separación del alma de Dios a consecuencia de su pecado. Pero ahora Dios, en Cristo, viene para rescatarnos de esa terrible muerte. Y viene a ofrecer su propia vida para otorgarnos después su misma vida a nosotros a través del Espíritu Santo que quiere impartirte la vida de Jesús. ¿Cómo logramos esto? Una vez que llegamos a Romanos, nos encontramos con un pasaje bien interesante que se encuentra en el capítulo 8 y dice: hay para los que están en Jesús, el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que yo era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio de Cristo ocurrió lo que se conoce como la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego
que significa inmersión. En otras palabras, sumergir. ¿Ok? Es como que si yo agarrara este vaso de agua, ¿verdad? Y este vaso de agua representa el cuerpo de Cristo. Y este eres tú y yo. Y Dios decidió en el sacrificio de Cristo hacer algo bien interesante. Sumergirnos dentro del cuerpo de Cristo. Allí dentro del cuerpo de Cristo fuimos sumergidos. Y todo lo que le pasaba al cuerpo de Cristo nos pasaba a nosotros porque estábamos sumergidos en Él. Así que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, nosotros también morimos con Él. ¿Y qué le pasó al cuerpo de Cristo después? Después el cuerpo de Cristo fue nuevamente llevado al sepulcro y allí fue colocado y allí estuvo 3 días, 3 noches, hasta que Dios llamó a su Hijo por el poder del Espíritu Santo de la muerte y lo trajo a la vida y resucitó. ¿Y qué pasó contigo y conmigo? Cuando estábamos en Cristo sumergidos, fuimos sepultados con Él. Pero ahora que Jesús resucitó y estamos en Él, también fuimos resucitados juntamente con Él para que vivamos una vida nueva. Este es el mensaje de Dios. Y esta es la historia. Y esta es la historia de la salvación que hoy quise compartir con todos ustedes. Ahora, como te dije, la historia está llegando a su final. Y el final de esta historia tiene dos posibilidades. Una, el que como hijo de Dios vengas un día a estar en la presencia del Señor y vivir eternamente con Jesús. O puede tener otro final. El que por haber rechazado la gracia de Dios, el amor de Dios, el sacrificio perfecto de Cristo, tú mismo hayas elegido separarte de Dios y sufrir como consecuencia el castigo eterno, el infierno. Pastor, ¿cómo usted me va a decir que Dios va a mandar a alguien al infierno? No, es verdad. Dios no va a enviar a ninguno al infierno. Tienes razón. Al infierno nos va a enviar nuestro pecado. Al infierno nos va a enviar nuestra desobediencia. Al infierno nos va a enviar nuestra elección de haber rechazado la gracia y el perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado. La historia va a tener un final glorioso. Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. El día que Jesús se despidió de sus discípulos en el monte de los olivos, ascendió delante de sus discípulos y los discípulos miraban cómo Jesús se iba y de momento se aparecieron unos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y la profecía bíblica nos habla de que un día el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, ya no vendrá como ese Cordero manso, humilde. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su reino en esta tierra, a gobernar sobre este mundo y a declarar lo que Él es: Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que la invitación está en pie para ti y para mí. ¿Queremos realmente recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna? Este regalo lo recibimos por la fe, por creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad, derecho, poder de ser hijos de Dios. Muy bien. Si recibes a Cristo en tu corazón, lo invitas a entrar a tu vida, Él entonces
te va a dar el nuevo nacimiento. Nacerás de nuevo, nacerás del Espíritu y tendrás dentro de ti la naturaleza eterna, divina, esa naturaleza que nunca. Como dijo el Señor en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Si lo crees, podrás entonces pasar de muerte a vida. La Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y sabes cómo nos salvó? Como sigue diciendo en el mismo capítulo 2 de la carta a los Efesios. En el capítulo 2, versículo 9 dice que por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto, la fe, no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nos vamos a salvar porque seamos buenos, porque ninguno de nosotros es bueno. Todos hemos pecado y eso ya nos descalifica, ¿verdad? Nos vamos a salvar por gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos otorga a los seres humanos. ¿Vas a recibir la gracia de Dios en esta mañana? Te invito a que te apropies de la gracia de Dios, del perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo, invitando a Cristo a entrar a tu corazón. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Jesús dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Te animas hoy a confesar a Jesús? Si ese es tu anhelo y tu deseo en esta mañana, te invito a que ores conmigo esta oración e invites a Cristo a entrar a tu corazón. Ora conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, reconozco que te necesito. Jesús, entra a mi vida. Cámbiame, Señor. Sálvame, Jesús. Señor, yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos, vida eterna. Gracias, Señor, por entrar en mi corazón. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, porque me has amado. Ahora, Señor, ayúdame a servirte y amarte todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. Amén. Déjame decirte que si tú hiciste esta oración hoy de todo corazón, el Señor, pienso y te pregunto, ¿mentiría el Señor a esa promesa? Creo que no, ¿verdad? Así que si tú invitaste a Cristo a entrar a tu corazón, ¿dónde está Cristo ahora? Contéstame. Muy bien, en tu corazón, así es. Él está allí y no va a salir nunca más de allí. Él te va a ayudar a que puedas seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso te animo a que de aquí en adelante leas la Biblia, la palabra de Dios. Comienza con el Evangelio de Juan. Te animo a que leas el Evangelio de Juan y comiences a participar de una comunidad cristiana donde te puedan ayudar a seguir creciendo en la fe. Si no tienes una comunidad donde congregarte, pídale al Espíritu Santo que te dirija a encontrar una comunidad donde te enseñen la palabra de Dios, donde puedas crecer y puedas ser instrumento de Dios. Recuerda lo que el Señor decía en las bienaventuranzas. Todas esas bienaventuranzas son para ti y para mí, pero hay una encomienda. Acuérdate lo que el Señor dijo también. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Somos llamados a compartir este mensaje con todas las demás personas que todavía no lo conocen. Y de eso se trata lo que nosotros queremos hacer en Iglesia Cristiana para las Naciones. Animarte a que lleves este mensaje y lo compartas con tus familiares, con tus seres queridos. Así que te invitamos a que continúes con nosotros. Síguenos
en las redes sociales. Estamos en YouTube, en el canal de YouTube somos Iglesia Cristiana para las Naciones Oficial. Iglesia Cristiana para las Naciones Oficial en YouTube. En Instagram somos Igle Cristiana para las Naciones. Igle Cristiana para las Naciones. Y en Facebook, Iglesia Cristiana para las Naciones. Espero que podamos seguir mirándonos a través de este medio de Facebook Live y Dios permita que pronto podamos pasar todo esto y podamos nuevamente poder congregarnos físicamente, poder abrazarnos como desearíamos, abrazarles a todos ustedes y poder seguir compartiendo de esta bendición que significa ser el pueblo de Dios. Somos una comunidad cristiana que hacemos vida con Jesús a través de un grupo de iglesias casas que nos reunimos en los hogares y en cualquier otro lugar donde Dios nos permita compartir el amor de Dios. Así que Dios les bendiga, que el Señor continúe derramando sus bendiciones sobre sus vidas. Esperamos verles pronto nuevamente por aquí. Les anuncio que los martes y viernes a las 8:50 p.m., hora de acá de la Florida, 8:50 p.m., martes y jueves nos reunimos para tener un tiempo devocional, un tiempo de oración, un tiempo de compartir juntos, de alabar y adorar juntos al Señor. Así que te animamos para que continúes con nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones. Chao, les amamos, bye.